Buenas tardes, estamos en Pelota al Piso, unos minutos demorados, pero presencial como debe ser. El amigo Lalo, siempre apoyo logístico, moral, emocional. El amigo Carlos Luis Paz. Y vos me permitís un minuto, pero 30 segundos de una mini reflexión. Sí, señor. Porque vengo reflexivo a veces. Que no es personal, es mía, pero no es por mí mismo, ni sino por... Se están definiendo las listas ahora, en este momento. Están todo el mundo, Sí, vos no te asustes, está todo el mundo definiendo listas y llamando personas, che, loco, prendete. Quiero aclarar una cosa, fuera de joda, porque me parece muy importante. La democracia es una regla de juego, donde hay gente buena, gente mala, como en el fútbol, como en la vida, como en donde carajo sea. Son reglas de juego. Hay útiles, no útiles, todo lo que vos quieras. Loco, el Congreso no es una madriguera. Sin duda. El Congreso es un lugar honorable. No debería serlo. No debería serlo. Hay ratones, hay lo que vos quieras. Pero el Congreso es un lugar honorable para ir a cambiar la Argentina. Entonces, el que se postula, cuarto, quinto, decimosegundo, último, loco, que vaya con la pasión de intentar cambiar las cosas. Si no, que se quede en la casa, nadie se va a enojar y todo bien. Me parece una mini aclaración porque me parece que hay que hacer esa aclaración. Listo. Sí, nada más allá de eso. Pero me parece importante porque si no... tiene que dejar de ser un negocio y tiene que ser un servicio, porque en definitiva Totalmente, es un servicio totalmente. al ciudadano y el que elige debe cumplirlo y a quienes en esa función. Asuma la responsabilidad con mucha pasión y con la idea A, B, C, H, me importa un carajo. Después de adentro se debatirá y viva la democracia. Bueno, nada más, esa huevada que me parece importante. El señor Carlos Luis Paz. Sí, señor. Yo digo que este programa se llama Pelota al Piso, porque la idea era reflexionar con la pelota del piso, cosa que nunca hicimos en la vida, ¿no? Y aparte cuando invito gente, dice, sí, pues yo tengo las pelotas por el piso, no, pero no era la idea era parar el partido. Y le pusimos un subtítulo que se llama La voz de las pymes. Y hemos traído pymes agropecuarias, hemos traído personas de servicio, industriales. Tengo una entrevista con un tal Santiago Perón se llama, pero buen tipo igual, de Mendoza, que tengo que hablar de todo el tema, hay un quilombo bárbaro con la fruta de Mendoza y tengo que hablarlo con él y será en la próxima. Pero nunca trajimos una actividad como la tuya y esta es exclusiva. Es servicio. Para la televisión mundial. Contanos en una línea que haces y te voy a reventar a preguntas. Bueno, a ver. Para acá se llama, ¿puedo nombrar la empresa? Sí, sí. Raúl A. Negro, Salvamento y Buceo Profesional. ¿Qué es esto? A ver, nosotros somos básicamente una empresa de servicios portuarios y marítimos. ¿A qué nos dedicamos? Hacemos trabajos de buceo en mantenimiento submarino, instalaciones submarinas, atención de represas hidroeléctricas, centrales térmicas, todo lo que es mantenimiento subacuo de barcos y además atendemos siniestros de choque de buques o de hundimientos o siniestros de incendio de barcos donde hay pérdida material y de carga. ¿Sí? Tanto del bien como de la carga, manteniendo libre los puertos, las vías navegables. Cuando vos lees en los diarios o escuchás la noticia, chocaron 2 barcos y uno se hundió y está interrumpida la navegación, bueno, nosotros somos los que nos dedicamos a evitar que el barco se termine de hundir, a sacarlo en caso que se haya hundido, a remover la carga y a mantener libre esa vía navegable. Y muchas veces nos tocan siniestros donde puede llegar a haber lamentablemente víctimas fatales. Nosotros nos dedicamos al bien y ahí la prefectura interviene en el retiro de los cuerpos. Pero básicamente todo lo que sea mantenimiento de infraestructura submarina, infraestructura portuaria, todo lo que esté debajo del agua. Debajo del agua. Debajo del agua y algo arriba del agua, porque los equipos de salvamento, y ahí viene un poco el tema empresario, ¿no? Las empresas de este tipo requieren una cantidad de equipamiento muy grande y ese equipamiento ocioso es algo muy caro de mantener para tenerlo inactivo. Entonces, una de nuestras ramas es el servicio a, todo lo que es apoyo náutico, a obras marítimas, a obras en el río, a la construcción de puertos, a las reparaciones, a, por ejemplo, el montaje de las cintas transportadoras de cereal que están a 45 metros de altura y, por ejemplo, una manguita de esas de carga de cereal pesa 30 toneladas, o 35 toneladas, y hay que ponerla ya a 45 metros de altura. Nuestros barcos, que están preparados para poder levantar barcos, cargas, restos de buques, son pesados, tienen
grúas con mucha fuerza y mucho alcance, y entonces nos buscan para eso, para dar ese apoyo de equipamiento náutico para eso. Bueno, yo te voy a interrumpir, vamos, porque todo lo que dijiste es buenísimo y complejísimo. Primero, es una actividad, o sea, es como una rama de la ingeniería, para llamarlo de alguna manera. Es una rama de la ingeniería, es ingeniería submarina, pero también es un servicio conexo a toda la actividad marítima y portuaria. Ok, pregunta pava. La central térmica del Chocón, hidroeléctrica. Sí, es una hidroeléctrica, no es una térmica. Hidroeléctrica, perdón. Se rompe algo abajo del agua, no sé, se descascara. ¿Y qué? ¿Vos matás gente ahí abajo a arreglarlo? Exactamente. Las centrales, por ejemplo, en el caso de las hidroeléctricas, mis mayores experiencias son con, por ejemplo, la represa de Futaleufú, que es la generación eléctrica de Aluar, ¿sí? En la cordillera. Bueno, nosotros hemos hecho el cambio de toda la malla antitroncos que protege la toma de agua que va a enfriar las turbinas. Entonces, ¿qué es una malla antitronco? A ver, cuando un se filtro. cuando se hace un dique, una represa, se inunda un valle. Ese valle se trata de limpiar lo máximo posible y se tratan de sacar los árboles, la vegetación, todo aquello que luego va a quedar bajo el agua. Pero no nos olvidemos que en un dique van a subir el agua 80, 90 o 100 metros de altura y todo lo que estaba en el bajo del valle va a quedar inundado. Con el tiempo, esos árboles se pudren, esos árboles se sueltan, los arrastra la corriente y terminan yendo hacia la toma de las turbinas en los reactores. Entonces, se te mete un árbol de eso, te hace un desastre. Exacto. Entonces hay unas mallas que protegen eso. Normalmente cuando construyen, hacen una malla original. Pero en el caso de Futaleufú, que se hizo allá por los 70, la malla había sido de hierro y después de 20 y pico de años se pudrió. En el año 99 cambiamos toda la malla antitroncos y pusimos una malla de acero inoxidable. Perdóname, con el agua, obviamente, no baja el agua. A 45 metros de profundidad. Ah, la mierda. Sí, trabajando. ¿Lo haces con gente? ¿Lo haces con Sí, con buzos. Se utiliza un sistema de buceo que es un back-to-back, donde uno tiene, digamos, una cámara hiperbárica en superficie, se hacen buceos con descompresión. Cada buceo lleva un tiempo de descompresión, vos programás la operación. ¿Y sueldan ahí abajo? Todo, se suelda, se corta, se arma, se utilizan herramientas hidráulicas, se utilizan herramientas neumáticas. Digamos, básicamente lo que es un montaje submarino abajo del agua. Lo mismo que un mecánico que uno abajo del agua. Lo mismo que yo no puedo hacer en una mesa en mi casa, vos lo haces abajo del agua, 45 metros, con la temperatura menos 10.000, no sé, a 0 grados. Y la temperatura del agua es un tema, sobre todo en los lagos. Pero tenemos dificultades mayores, porque eso mismo, agregale que cuando se hace en el río es con visibilidad cero. Entonces se hace como los ciegos, al tacto. Me jodés. No. El buzo desarrolla... Tu gente es argentina, hay gente que se encarga... Argentina. Porque vos, imagino que tenés una empresa de servicios, los chicos no trabajan todo el día con vos, los contratás... No, yo tengo una empresa de servicios, esa empresa de servicios tiene personal efectivo, ese personal efectivo realiza tareas a diario que no siempre son de buceo. Hay días que trabajan en buceo, hay días que trabajan en maniobra. Vos caes un día, yo caigo un día a la fábrica, che muchachos, tenemos que reparar algo a 45 metros abajo del nivel del mar. Y bueno, pero sin visibilidad tienen que tocar, a ver qué onda. Es nuestra trabajo. Bueno. Estamos acostumbrados. A ver, es difícil. Gente que vale, gente valiosísima en términos de experiencia. Sí. No puede matar cualquiera. Obviamente, es una actividad de alto riesgo, es una actividad compleja, pero que no está valorada como debería estarlo, porque en la Argentina creo que ninguna actividad está valorada como debería estarlo. Y esto que no se conozca te saca valor, porque la gente que no entiende un pomo dice... A ver, yo soy buzo también. O sea, yo ya soy buzo que, digamos, trabaja en la dirección y en la conducción, pero tengo 40 años de profesión. 40 años de profesión. Y he peleado desde el llano, por ejemplo, para tener una ley de buceo, contemplando que el buzo no puede ser una persona que trabaja hasta los 65 años. Y sin embargo, el buzo no tiene régimen especial. El buzo hoy... ¿El buzo se jubila a los 65 años? Sí, señor. Se jubila a los 65 años, salvo que haya trabajado en el Estado. Se escucha bien todo esto, ¿no? Es una cosa impresionante. Salvo que haya trabajado en el Estado y entonces tiene la posibilidad de jubilarse por un decreto a los 55. Pero cuando elevamos esta ley
al Congreso, la llevamos al Congreso, la pateamos los pasillos de los anexos, la discutimos en comisión. No logramos nada porque la Argentina, como ya sabemos, es un laberinto sin fin y la política... Entre nosotros, si no respetan la tarea que se hace arriba del nivel de agua, lo que pasa es que se hace en la tierra, menos van a respetar que está bajo el agua. Cuando vos representas a un grupo tan pequeño, porque en realidad el grupo de gente que trabaja en esto es una minoría, son 250 personas. Entonces, no tiene valor, o sea, no tiene interés parlamentario porque no se puede hacer política con tan poca gente. Son 250 votos, capaz que 50. Ahora, te llevo, déjame ir a distintos cursos de agua. Quiera, vamos al mar. Deben de hacer laburos también para los milicos, seguro. ¿Para la Armada o no? A ver, no, la Armada tiene su propio servicio de buceo. Pero, perdóname, servicio de buceo sí, pero servicio de ingeniería bajo del agua. A ver, ellos tienen departamentos, son compartimentos estancos, normalmente siempre se basan en cuestiones estratégicas. A ver, ellos desarrollan sus propios proyectos y los autofinancian con su caja, con lo cual no salen a contratar. En el caso de prefectura es distinto. Nosotros, digamos, la historia del buceo en la Argentina es bastante conflictiva y viene desde el 83 con grandes cambios. ¿Por qué? Porque la Ley de Seguridad Interior modificó el sistema o el funcionamiento. El buceo dependió siempre de la Armada Argentina hasta el año 83. Cuando se crea la Ley de Seguridad Interior, a la Armada se le sacan las potestades y prefectura, que en la parte buceo dependía de la Armada, pasa a ser una fuerza de seguridad y se le da la potestad de manejar el buceo profesional, el buceo comercial y profesional. Y ahí cambia nuestro ámbito de aplicación al buceo. A pesar de que hoy tenemos conflictos, porque cuando se arregla, pues cuando se arreglan estas cosas no se arregla todo, siempre quedan cuestiones residuales. Entonces, por ejemplo, lo que se llaman actividades hiperbáricas, que son cualquier trabajo que se realice bajo presión de aire, ejemplo, las tuneleras. Las tuneleras que se utilizan tan de moda, que se utilizan, tienen trabajo a presión. Y sin embargo, las actividades hiperbáricas están delegadas en la Armada Argentina por decretos anteriores a la democracia. Sí, bueno, lógico. Lógico, en el sentido que es difícil abarcar todo. En el 83, ¿quién iba a pensar que ibas a meter la tunelera hasta el centro del Río de la Plata por el... Exactamente. Bueno, por yo participé la de esa cloaca que obra. está haciendo. ¿La volaste en esa? Sí, en esa obra. Ahora, pará, guía un poquito. Déjame detallitos de color. Siempre laburan por demanda. Es decir, hay un choque de barcos. A ver, vos tenés dos actividades. Una es la de emergencia, que es todo aquello que es eventual y casual y tiene que ver con las casualidades, tiene que ver con los choques, pero después tenés trabajo programado. Por ejemplo, las centrales térmicas tienen un sistema de admisión de agua, ese sistema de admisión de agua tiene una serie de filtros, esos filtros están todos debajo del agua y eso tiene un sistema de mantenimiento subacuo programado o de emergencia. Ejemplo, pasa un barco cerca de una toma de agua, revuelve el fondo, le tira toda la mugre y hay que ir a destapar urgente. Pero si no, una vez al año hay que destapar todo, limpiarlo, sacar el barro y dejarlo otra vez. Esa es una habitual, digamos. Esas son programadas. El otro día se hundió un barquito en el Río de la Plata hace un par de meses. ¿Ese también te mandan a buscarlo a vos? Sí, depende mucho de qué tipo de embarcación sea. Normalmente las embarcaciones pequeñas, que son las llamadas REI, del Registro Especial de Yates, tienen seguros muy pequeños, muy bajitos. Ahí nosotros en la escala, nosotros somos un pez un poco grande para ese bocado. Entonces hay empresas más chicas que se dedican a esos trabajos pequeños. Nosotros, por ejemplo, yo te podría mencionar casos mediáticos, el hundimiento del arenero Río Turbio, donde murieron 7 tripulantes argentinos, porque chocó con una barcaza paraguaya hace aproximadamente 10 años. En ese caso intervenimos nosotros. ¿Vos tenés bichos grandes para sacar un arenero de ahí abajo? Tenemos grúa flotante, tenemos pontones grúas bastante interesantes y tenemos barcos de servicio que operan en distintos ámbitos. Por ejemplo, nosotros atendemos los siniestros del río Paraná, de las barcazas que vienen cargadas con soja, con mineral de hierro. Ejemplo, en este momento no es mediático, pero hubo un choque de 3 barcazas paraguayas en Empedrado Corrientes, que se hundieron el 1 de mayo.
Opa. y están todavía ahí y no fueron removidas. Y hay que sacarlas. Y estamos en eso, estamos en esa batalla, estamos en esa pelea. Lo que pasa es que son negocios difíciles, hay muchos intereses, muchos de los intereses tienen que ver, en el caso internacional, entran cuestiones de jurisdicción, de compañías de seguro del exterior, hasta que se ponen de acuerdo las presiones que la autoridad marítima ejerce sobre los propietarios, los responsables. Porque hoy por hoy está es dificultosa la circulación de barcos por ahí. Todavía en este caso no está restringida la navegación, pero en caso de, por ejemplo, una bajante pronunciada del río nuevamente, podría complicar la navegación. Hay otro. A ver, Argentina está llena de barcos hundidos. Eso te decía, de millones. A ver, no millones, pero hay más o menos la lista completa son el orden de 1.200 barcos hundidos y abandonados. Incluso en el mar. En el río, en el mar, en toda la Argentina. El río de la Plata solamente tiene 180 barcos hundidos. Lo que pasa que la ley de la navegación no se modernizó, como muchas cosas que no se modernizaron en este país, y recién se modificó algo, hay una serie de artículos, el 17 de la ley de la navegación, que se creó el 17 bis por un fallo de la Corte Suprema por el tema Riachuelo, porque en realidad antes era más fácil que se te hunda un barco y si vos no tenías interés económico en el barco, porque vos lo abandonabas a favor del Estado Nacional y el muerto se lo dejabas al Estado, como siempre estaba haciéndose cargo de los muertos. O sea, en el sentido que, el muerto en caso que obstaculice la vía. No solamente que obstaculice. Está ahí abajo. Está ahí y no es que no produce nada. Argentina hoy se maneja por una convención internacional de salvamento que es Bruselas 1939. Es una convención muy vieja. En 1986 salió una nueva convención de la Organización Marítima Internacional de la OMI que se llama Londres 1986 y en 2007 salió otra nueva convención y nosotros estamos con el 39. Entonces, ¿cuál es el tema? Nos faltan 100 años para el 87. En 2007 salió la convención de Nairobi que preveyó que hay la previsión fue que había un montón de países, sobre todo banderas de conveniencia, que permitían que sus armadores, que estaban en una bandera barata, abandonaran barcos en otros países y en otras jurisdicciones. A raíz de eso, ahora Argentina atrasa con respecto a la OMI y no adhirió ni a la Convención de Londres 89, que es una convención que declara el medio ambiente como bien salvable. Entonces tenés que ir a buscar la porquería. A ver, vos no podés dejar basura. ¿Por qué? Porque se crea una figura que se llama pasivo ambiental. Y el pasivo ambiental, tarde o temprano, va a afectar el ambiente. Puede ser el caso emblemático, si querés, el Prestige, por ejemplo, en España, frente a las costas de Portugal y de España. El Prestige era un petrolero al cual se le negó puerto de refugio en su momento, sufrió una emergencia, el barco entró en una emergencia, se le niega puerto de refugio, tanto Portugal como España le niegan ingresar, Francia también. Y el barco estaba en una situación que tenía una pequeña avería. ¿Qué ocurrió? Se larga un temporal, el capitán sabía que enfrentaba un temporal, y el barco se partió frente a las costas de España. Y produjo un derrame que afectó toda la costa, la portuguesa y la española. La que no le dieron. Exactamente, generando un daño que llevó 10 años de remediación, ¿sí? Pero aún así, después de 20 años se dieron cuenta de que el Prestige, porque eso fue en el año 1989, que el Prestige empezó a largar petróleo, lo que se fue al fondo del mar, a más de 1.000 metros de profundidad, empezó a largar petróleo porque el casco se estaba pudriendo. Y tuvieron que contratar una tecnología elevadísima en el mundo, de empresas especializadas que se dedican a chuparle el petróleo. Una jeringa gigante a buscarlo. Pero ese proyectito costó 1.200 millones de dólares. Sí. ¿Y quién lo pagó? Y bueno, lo tuvieron que pagar las compañías de seguro, los clubes de Protection and Indemnity. A ver, estas cosas generan mucho ruido y generan legislación en el mundo. Lo que pasa que nosotros siempre estamos un poquito atrás, no nos ponemos a la vanguardia de su mundo. Hoy hay barcos en el... Yo vi, no me acuerdo si habré ido a Puerto Madryn de vacación, algún lugar así, que había un mapa que lo quería comprar con los naufragios del año de 1500, 1600, 1700. Es habitual, o sea, hay muchos barcos de eso. Barcos siniestrados hay un montón, pero en Puerto Madryn, por ejemplo, que es un santuario de ballenas y está declarado santuario de todo el Golfo Nuevo, hoy tiene
8 o 9 barcos en la costa para desguace que fueron hundidos, abandonados, varados y que derramaron combustible y que quedaron tirados ahí y que no se le da una solución definitiva porque, a ver, así como en muchas cosas, viste, hay que poner un punto final a las cosas, nosotros tenemos tiempos de la justicia que son insostenibles. Las cosas en la Argentina, la justicia duran cientos de años. Se pudre antes el barco que el expediente. Ni hablar de las quiebras, ni hablar de los concursos preventivos. Entonces, ¿qué pasa? Un síndico que está sentado en un hermoso escritorio de madera, de roble inglés, y que tiene un cuadro hermoso atrás de millones de pesos, decide que tal o cual bien es una garantía sobre las deudas previsionales, sobre las deudas de un crédito no y capaz pagado. está a 300 metros bajo el agua. No, y el barco está abandonado, sin custodia, lo empiezan a robar, le sacan un día, le sacan el bronce, otro día le sacan un cañito, al otro día le sacan una válvula, un día el barco se hunde y su garantía se convirtió en chatarra. Pero no es solo chatarra, sino que es un pasivo ambiental y además es algo que ya no va a tener valor, porque el costo de removerlo y mandarlo a la chatarra va a ser más grande que lo que vale como chatarra. Entonces, sacan licitaciones y dicen, no, porque vendemos 20.000 toneladas de chatarra. Cuando dices, las vas a ver, chatarra hundida, y entonces esas 20.000 toneladas, primero, que por degradación, por corrosión, se convierten en 10.000 a la hora de llevarla al horno, la mitad, para removerlas y transportarlas, por ejemplo, desde Puerto Madryn, una tonelada de chatarra hoy vale $200, $230 oficiales, puesta a boca de horno en San Nicolás, o en Bragado. ¿Sí? ¿Sí te vale? Sí. Eso es lo que vale una tonelada de chatarra, pero puesta a boca de horno. Eso significa limpia, dimensionada y transportada. Hacé la cuenta. ¿Cuánto? Un camión no te lleva más de 30 toneladas, 28 toneladas. ¿Sí? Hacé la cuenta y te vas a dar cuenta que lo que creen que es un negocio en realidad es un costo. No dan los costos y eso hace que el Estado siga perdiendo el tiempo. Y por otro lado, siempre la traba. Hay que esperar que se configure. Acá es muy sencillo. Ningún problema, ¿querés esperar que se configure? Vamos a sacar todo, hacemos una gran cuenta, la ponemos en dólares de los que quieras y que la justicia se las vaya a reclamar ahí. Mientras tanto, estás ocupando espacios operativos, puertos sucios. O sea, cuando yo veo un barco semi-hundido, lo que veo es un quilombo legal atómico. Exactamente, es lo que estás viendo. Estoy viendo un problema, un montón de expedientes. Estás viendo un montón de gente que va a poner trabas y atrás van a venir los gremios solicitando un embargo de lo que se pueda rescatar porque tiene deudas por salarios, porque tiene deudas por cargas sociales, y después van a estar los quilografarios y el síndico que lo que hace es cobrar todos los meses, entonces de algún lado se tiene que cobrar, ¿tá? Entonces esto, digamos, no se resuelve. Cuando vos estás afuera del episodio, sí, y sos un tipo que con las herramientas, listo, dame que arreglo este quilombo, te arreglo este pasivo ambiental o rescato el valor que haya para el que sea. Sí, tengo una pregunta. Yo tengo como lectura casi anual obligada a mi ídolo argentino que se llama Luis Piedrabuena, que el tipo, 1860 por ahí, hacía actividad de raqueo. Raqueo. ¿No escuchaste esa palabra? No. Raqueo era el tipo, ahora te lo voy a buscar, era como, a él le decían un alemán, una empresa naviera alemana, porque el tipo era experto en el estrecho de Magallanes, que es muy jodido. Sí, claro. Y se la pegaban todos ahí. Che, se me hundió un barco allá. Rescatame la gente y de lo que sacás mitad y mitad. Se hacía eso, no sé. Ahora esas cosas de la ley del mar en la Argentina no aplican, digamos. Pero eso no es común, digamos. No es algo común y hoy en día... Andar de raque, buscar restos de naufragios. A ver, restos es otra cosa, pero el tema de los restos de naufragio tienen otra problemática y se ha dado mucho en Uruguay principalmente. Uruguay es un cementerio de barcos antiguos. Sí, Uruguay es un cementerio de barcos históricos. Uruguay debe ser el punto del continente. Desde el Graspi, digamos. El Graspi es un barco que tiene mucha historia, pero que es del siglo pasado. Acá estamos hablando el Río de la Plata. Fue un bocado muy codiciado para tanto Inglaterra, Francia, España y Portugal. Se pelearon por eso. Los ingleses terminaron haciendo un acuerdo con Francia y los franceses se abrieron, pero los portugueses les interesaba. Si vos tomás Colonia del Sacramento como punto histórico,
ha sido determinante para el ingreso de esclavos, principalmente al Río de la Plata. Y se la han pujado entre ingleses, españoles y portugueses con grandes batallas. Entonces, frente a Colonia o frente a la costa uruguaya, tenés galeones, tenés barcos de guerra, tenés barcos cargueros hundidos. Esos son hoy del Estado uruguayo. ¿Cuál es el tema? Bueno, pero el Estado uruguayo creó un sistema por el cual dividió ese mapa y lo dio en concesión a quienes pagaban una concesión por la exploración de esa área. Y con un convenio del 50% de lo rescatado. ¿Sí? Eso se dio en el Río Plata, no en la Argentina, no en Uruguay principalmente. Pero después se entran en conflictos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hubo un caso como el de Nuestra Señora de Loreto, que una goleta que sacó Collado, que murió hace poquito, pobre viejo. Rubén era un viejo amigo. Rubén Collado, sí. Donde él encontró Nuestra Señora de Loreto, sacó una serie de cañones, un ancla, y entró en un juicio con el Estado porque el Estado lo declaró patrimonio cultural y le sacó la posibilidad de la venta, y él le vendió el juicio al Estado español, que se hizo cargo de litigar con Uruguay para ponerse de acuerdo en qué iban a hacer con ese bien. Esto es, ya no, digamos, hoy en día es muy difícil porque los estados, yo estuve atrás del GRASPI bastante tiempo. ¿Ah, sí? A ver, contame. Y el GRASPI Para. Fue un proyecto de juventud. Está bien. ¿Qué edad tenés, perdón? ¿Querés saber? 61. 61, que hace buceo, hermano, parece mi hermano menor. 61. Yo que me mareo en la bañadera, por eso parezco el padre. Escuchame, 61, 56. Bueno. Oíme, pero para, ¿qué es eso? A mí no se me ocurrió un montón de pelotudes en mi vida, pero nunca se me ocurrió ir a rescatar el GRASPI. ¿Cómo es eso? Y a ver, esto fue un proyecto que tenía con mi ex antiguo socio, donde se nos ocurrió. Pensá que no era la época de la National Geographic, no era la época... Mini paréntesis, muchachos, ¿hasta dónde llegan las pymes privadas? Déjense de joder. A que un loco se le ocurra ir a buscar el GRASPI. Se nos ocurrió que en aquella época no existía la National Geographic, no existía el Discovery Channel, entonces, pero sí existían las productoras de documentales. Y se nos ocurrió que podíamos fabricarnos trabajo, buscando trabajo, en presentar un proyecto para recuperar el GRASPI, ponerlo a flote y convertirlo en un museo. ¿Técnicamente es posible? Técnicamente era posible y tal vez hoy siga siendo posible. No en una sola pieza porque el barco está partido en dos, pero es posible de reflotar. Lo que pasa que ya pasaron más de 70 años del hundimiento. Y entonces te vas a encontrar que hay mucho deterioro y además le han hecho mucho daño porque lo han usado como lugar de práctica de tiro, le han tirado con... Claro, sí. Y la torre de GRASPI originalmente asomaba todo el puente, después fue desguazado parcialmente por una empresa japonesa que vino y después lo empezaron a usar para cohetearlo, para tirarle... ¿Pero qué? ¿Los milicos? Sí. Lo empezaron a hacer... porque estaba semi afuera. El Río de la Plata no es muy profundo. El barco está hundido en 10 metros de profundidad. Okay. Lo que pasa es que el barco es un barco que tiene 17 metros de manga y tiene 14 metros de puntal. Hoy está, puntal es la altura. Hoy está enterrado en el barro hasta la cubierta principal. ¿Sí? Pero se puede recuperar, o sea, se podría haber recuperado. Ya hoy en día no sé si tiene sentido porque esto que te estoy hablando fue hace 25 años. ¿Sí? ¿Y tanto cambia en 25 años? Sí, cambia. Cambia sobre todo por la falta de, ¿Sabes cuál fue la respuesta? ¿Contra qué chocamos? Perdóname, en Uruguay. En Uruguay. ¿Sabes contra qué chocamos? Contra la Embajada de Alemania. La Embajada de Alemania, primero Uruguay nos dijo, bueno, si ustedes quieren intervenir sobre GRASPI, tienen que pedirle autorización a la Embajada alemana. Pues supuestamente el barco es alemán. Bueno, ahí es donde nos enteramos que el barco no es alemán. No el barco es del Tercer Reich. ¿Cuál es el problema? La respuesta de Alemania fue, el barco es del Tercer Reich. No pertenece a Alemania porque Alemania no reconoce al Tercer Reich como una república. Pero es de interés del gobierno alemán que esos restos no sean tocados y nada de ahí se mueva. Y todo tiene que ver con las reivindicaciones que se trataron de hacer sobre el tema del neonazismo. Entonces, el gobierno... Iba a ser un santuario neonazi. Iba a ser un santuario neonazi. Hoy en día, vos sabés que
casi 15 años después se rescató el Águila. El barco Hoy tenía escuché, un escudo. hoy La van a convertir en un monumento a la paz. La van a fundir. Una tontería. A mí me parece una locura porque es una pieza histórica. Esa tontería, Me la parece pelea no un fue suma. eso, una tontería. La guerra no fue eso. La primera palabra que me surgió es una tontería. Sí, es que yo creo que, a ver, tratar de ese acto político de... ¿Quién sacó el Águila? El Águila la sacó el contratista que tenía el área de explotación, llamado Vado, en Uruguay, y él reclamó por el... porque había, y esto te lo digo de verdad, posta, había ofertas de grupos neonazis por abajo que llegaron a ofrecer hasta $8 millones por el escudo. Para mí es para un museo de guerra en algún lado. Obvio. Ahora, me extraña que el barco no sea de los aliados. No. Si hubiera caído en la Argentina lo hubiéramos estatizado. Sí, seguramente. Estos uruguayos son más lentos también. Claro, pero bueno, obviamente lo convirtieron. Lo ponemos en Elma. Sí, vamos a ver si podemos hacer un negocito con él. Eso seguro. Pero qué lentos. Pero bueno, son historias. Lamentablemente chocamos contra eso y se suspendió. Teníamos inclusive productores argentinos que estaban dispuestos a financiar el operativo. Ahora, de vuelta, ¿se caen contenedores de los barcos? A veces sí. ¿Y eso te mandan a buscar? Eso hay que buscarlo porque un contenedor abajo del agua es como una piedra en una autopista. Si alguien se la lleva por delante, algo va a romper. Y si va a romper, como el contenedor, la piedra vos no sabés de quién es y andá a cantarle a Gardel con el seguro. El contenedor, sí. El contenedor tiene dueño y tiene un seguro de la carga y el barco tiene un seguro por la responsabilidad civil. Es como la película de Robert Redford. El pibe se la pega está en un botecito y se la pega contra un contenedor y... Claro. Me acuerdo, sí. Tenés razón. Y es común eso. O sea, a ver, la caída de contenedores, los contenedores son una carga compleja. Existe una... Yo soy técnico en manejo de cargas especiales, ¿sí? Pero los contenedores llevan segregación de acuerdo al tipo de carga. Un barco se carga bajo un programa que tiene que ver qué se pone lo más pesado abajo, lo más liviano arriba. Si tenés líquidos autoinflamables, qué puede ir en un mismo contenedor. Si los contenedores que tienen mercancía peligrosa pueden estar mezclados con contenedores comunes o no, tenés que tener cuidado con las cargas inflamables vecinas o próximas a un contenedor que pueda ser autoencendido. Hay muchas cargas químicas, por ejemplo, que por más que estén bien envasadas, pueden romper en un temporal, pueden romper sus envases y convertirse en un Yo cuando veo los barcos esos gigantes con 10 pisos de contenedor, esto se le dan a la mierda 3-4, fácil. A ver, tiene que agarrar un temporal muy grande y digamos, hoy en día la meteorología está todo muy previsto, pero ha ocurrido, hay casos emblemáticos, hace muy poco, barcos como el Rena en costa sudafricana, que se han comido un pesto monstruoso y se han caído los contenedores y han perdido la estabilidad y se han hundido. Y hay un caso en las Islas Mauricio que están descontaminando contenedores hace 5 años, porque había contenedores que cayeron en mucha profundidad con cargas contaminantes. O sea que es una industria bastante más grande de la que pienso la tuya. Es una industria bastante más grande, lo que pasa es que la Argentina ha perdido su flota mercante nacional. Y no la perdió por magia. La perdió por errores históricos, políticos. Cuando vos decís nacional es estatal y privada. Estatal y privada. Argentina tuvo una flota. ¿Elma fue grosa? Elma fue una gran empresa del Estado, pero no fue una gran empresa, fue una empresa grande, que es distinto. Sí. Una cosa es ser una gran empresa y otra cosa es ser una empresa grande. Elma, YPF, todas las grandes... A ver, flota fluvial del Estado argentino en los 50 fue un ¿Cómo se llama? ¿Flota? Flota fluvial del Estado argentino. La flota fluvial del Estado argentino fue la primera flota mercante que tuvimos cuando todavía no había inversión privada. En el año... Perdóname, la Anónima también tiene una flota horrible. Pero la Anónima fue un emprendimiento totalmente distinto. Porque la Anónima la emprende en unos descendientes de ingleses a la sazón chilenos que compran los supermercados y crean su propio sistema logístico y de transporte. Sí, los conozco. Con las BDT. Yo tengo el mejor concepto de eso. Menéndez Betty. Sí, gente muy emprendedora. Ellos, armaron un esquema de provisión en el sur y de logística
que tuvo que ver con comprar BDT de la Segunda Guerra Mundial y convertirlas ¿Qué es BDT? las barcazas de desembarco, las que se usaron en el desembarco de Normandía, pero que eran grandes barcos de transporte que tenían unas rampas que bajaban, y de donde salían tanques, de donde salían los camiones y demás. Ellos apenas convengamos que apenas estaba la ruta 3 para llevar la cosa al fondo. No solo eso, no había puertos. Y eso era el principal puesto. Al no haber puertos, ellos crearon su propio lugar de descarga en costas muy salvajes y muy agrestes. Por eso también tuvieron tanto éxito. Después, vino el tema de la flota privada. En los años 70 se privatiza esa flota. Nace 13 Nave Navegación, que fue un desprendimiento, de la venta de la flota fluvial. Nace Rúa, una empresa remolcadora, Remolcadores Unidos Argentinos, con los mismos barcos que tenía la flota fluvial. ¿Eso es Rúa Seguros? No, eso es Uruguay Seguro, no es otra cosa. Pero Rúa, Remolcadores Unidos Argentinos, a la sazón, uno de los propietarios, un sindicalista bastante conocido, político de aquella época, Santos Casale. Todas esas empresas privadas fueron las que nacieron y crearon, empezaron con esa Marina Mercante Nacional, que llegó a tener muchos barcos y que lamentablemente, después de la sindicalización salvaje, se perdió en el horizonte. Por si vos tenés que dar 3-4 causas de por... vamos a empezar. Errores históricos, la mayoría. Si vemos la Argentina como es, deberíamos tener una flota terrible porque tenemos 5.000 kilómetros de mar y un montón de ríos por todos lados. Pero, a ver, ¿y por qué no tenemos no el equivalente, el correspondiente a nuestra agua, no la tenemos en flota? ¿Cuáles son las 5 o 6 causas, 4 causas o una causa? Principalmente son errores políticos históricos. ¿Qué significa sindicalización salvaje? Por ejemplo, hay una época nefasta de finales de los 80 hasta en el cambio de gobierno Alfonsín Menem, donde los gremios toman los barcos y empieza todo el tema de la toma de los barcos, porque ya con los barcos no se podía salir. Por ejemplo, si el jamón no era de marca, no salimos. Si la toalla, falta una toalla, no salimos. Entonces se paraban los barcos por razones estúpidas y el costo de explotación ya era insostenible. Después están las políticas cambiarias. Hoy, por ejemplo, ¿sabés que Argentina en este momento está declarado uno de los 2 puertos sucios del mundo? ¿Qué es un puerto sucio? Desde donde no se pueden contratar fletes. Venezuela y Argentina. Porque hoy no tiene capacidad de pago en moneda fuerte. Entonces, como Argentina hoy, si contrata fletes en dólares, no los puede pagar, y los fletes internacionalmente se manejan en dólares, no los puede pagar. Entonces, hoy las agencias, todas las grandes agencias y todos los operadores de logística en Argentina han decidido que los fletes se contratan de afuera y se pagan afuera. Y nadie contrata y paga un flete en la Argentina. Esas son las cosas que nos dejan fuera de competencia en el mundo. Y después tenés un desarrollo que es de los países vecinos, han crecido a instancia de nuestros errores. O sea, los hermanos paraguayos, los hermanos uruguayos han crecido, los hermanos bolivianos han crecido. Bolivia hoy tiene flota. Bolivia tiene hoy una flota más grande que la Argentina. ¿Querés que te lo diga así? No. Sí. Mándame Ramón, déjame de joder. No es verdad. Es verdad. No te creo. Bueno. Olvídate, no te creo ni de palo. No me creas. Las únicas actividades que hoy en la Argentina... Porque yo siempre digo que el mejor ministro de Agricultura de Uruguay, de Paraguay, es el Ministerio de Agricultura argentino. No te quepa la menor duda. Así que ahora la mejor flota de Bolivia, no te puedo creer eso. A ver, vos te vas hoy con un cuaderno, te sentás a orillas del río Paraná, te agarras un termo de mate, una reposerita, te sentás ahí y empezás a anotar de los barcos que pasan, qué bandera tienen. Hacemos una apuesta. Vamos juntos. Vamos. Yo pongo el asado. Hacemos un asadito. Y ahí nos quedamos ahí, anotamos. A ver. Vamos a hacer, desafío a los telescuchas. Hacemos un asadito, yo pongo la carne, hago el asado. Y más barco boliviano que argentino, lo tenemos que matar. Bueno, es que van a pasar. Esto es un datazo increíble. Vas a ver pasar de 50 barcos, vas a ver pasar 35 paraguayos,
4 uruguayos o 5 uruguayos, 10 bolivianos, 5 brasileños. ¿Y argentino? 0. No, 1. ¿Estás hablando en 0. serio? Estoy hablando en serio. Para, esos barcos que hacen, cargan soja. Cargan soja en Brasil o cargan soja en Son Paraguay. barcos pluviales. Sí, No van al mar o se van después. No. Esos barcos hacen transbordo. Y hacen transbordo principalmente en Rosafé, ¿sí? Y después. Que es el complejo de puertos Rosario todo el Santa Fe. puerto Son Rosario 28, Santa Fe. son un Son montón de todos puertos. los puertos Sí. privados. Que de ahí sí se van. De ahí se van a ultramar, porque no pueden salir al mar. O hacen transbordo en Uruguay, en Palmira. ¿Qué pasa? Nosotros hemos tenido una política, en vez de acoger a los barcos, a la flota paraguaya, a la flota boliviana, brasileña, hemos tratado siempre de ver a ver cómo los podemos penalizar, independientemente de que nos guste o no nos guste que tengan más flota que nosotros. Lo que tendríamos que hacer es crear condiciones para que esa flota se iguale y no para ver a ver cómo los volvemos locos cuando pasan por acá. Que los revientan a peaje, deben mandarla. La hidrovía es una vía, es una ruta, es una vía que es internacional, porque es la salida oceánica, tanto de Paraguay, de Bolivia y de Brasil, es salida oceánica. Y como somos medios locos y nos gusta hacernos los malos y los tauros y nos peleamos con los vecinos, terminamos haciendo que que estos extranjeros, esta flota extranjera, principalmente recalen en Uruguay y que tengan zonas francas en Uruguay donde ellos transbordan en Nueva Palmira, donde ellos transbordan en Montevideo. Una flota boliviana, perdóname. ¿Qué hace? A ver, no llega a Bolivia la hidrovía. Sí, llega a hidrovía, llega a Bolivia llega? porque tiene un convenio a través de Brasil. La hidrovía es algo bastante más complejo de lo que... A ver, no es el Paraná hasta Posadas. No es el Paraná. Es más. No. Es más, la hidrovía es un conjunto de ríos integrada por el río Paraná, que el mayor, la mayor cantidad de kilómetros la tenemos en territorio argentino. Después tenés. Y el río Paraguay, el río Paraná en confluencia, donde está Paso de la Patria, Isla del Cerrito del otro lado. El río Paraná sigue y comparte costa con Paraguay de un lado y con Argentina en la provincia de Misiones, ¿sí? Uh-huh. Después de la triple frontera, entra en Brasil. Pero para, ¿y es navegable? Hasta la represa de Itaipú es navegable. Ajá. Ahora, ahí es triple. Ahí es triple. Tenés puertos que cargan y descargan soja del lado boliviano y tenés un montón de puertos del lado paraguayo. La provincia de Misiones no tiene ningún puerto hoy habilitado para carga y descarga. Uno de los grandes reclamos de Posadas, que después de subir la cota de Yacyretá le crearon un puerto, pero el puerto tiene un problema. No tiene barcos de bandera que puedan tomar carga y hay una restricción de que barcos de otra bandera tomen carga en puertos argentinos. Entonces, hoy... Es un puerto Posadas sin barcos. Es un puerto sin barcos. Es más, el gobierno de la provincia hace poquito charteó un barco y barcazas para poder sacar sus propias cargas provinciales, sus economías regionales. Esto mismo se da en todos los puertos del Paraná. Después continúa el río Paraguay, por el lado de Paraguay, que cruza la provincia de Formosa, que cruza parte de la provincia del Chaco, y después entra en el Paraguay. Y el río Paraguay cruza todo el Paraguay, hasta Bahía Negra, y arriba tiene una frontera, se llama Forte Coimbra, con Brasil, donde entra en territorio brasileño, hasta que linda con Bolivia, y Bolivia tiene un avance de sus aguas a través de lo que se llama el Pantanal. El Pantanal es una gran reserva de agua, de agua dulce, ¿sí? Y el Pantanal tiene una conexión a través de dragado a un territorio que le dio Brasil, ¿sí? Del lado brasileño, llamado Puerto Suárez, ¿sí? Ellos tienen un lugar de embarque donde embarcan en barcazas, mineral de hierro, se llama Puerto Quijarro. Sí, acá la encontré. Sí. Y ellos manejan desde ahí la carga que Bolivia saca. Y Bolivia saca principalmente mineral de hierro. Bolivia también tiene minas de mineral de hierro, ¿sí? Tiene minas de mineral de hierro. Sí. Y a su vez, después tenés todo lo que es... Ahora, esto que podría ser una autopista de negocios es una autopista de quilombo, de peaje. Es una autopista en guerra, porque así como a ver, el Mercosur, ¿para qué sirvió?
Dame una sola Nosotros usamos medida. proteccionismo ampliado. Por eso. Para la automotriz y para la... Decime una sola medida congruente del Mercosur que haya servido para que se desarrollen todos los países a partir de un convenio marco. Para mí es un proteccionismo automotriz ampliado. Ahí tenés un Nada. problema. Ahí tenés un problema. Cuando vos a eso le sumás que el Mercosur no funciona porque no hay transición aduanera simplificada en ningún caso, no hay normas laborales comparativas, no hay convenios de compartir sectores o de tener, por ejemplo, la posibilidad de optimizar. Por ejemplo, en el mundo hoy existe algo que se llama transporte multimodal, ¿sí? El transporte multimodal vino a solucionar los problemas de flete en el mundo. Sí. Que Brasil está bastante fuerte con ¿Cómo eso. vino a solucionarlos? No me importa, yo te vendo una carga puerta a puerta y no importa cómo la haga. En el medio va a pasar por un camión, barco, por un una ferrocarril. lanchita, un ferrocarril, un barco de ultramar y después un camión que la va a llevar hasta el lugar de descarga. Y después una camioneta que desde el hub de distribución lo va a llevar Eso es multimodal. En la Argentina eso no existe. ¿Por qué? Porque hoy tenemos monopolios. Ya sabemos qué monopolios tenemos. Pero ¿quién los toca? ¿Cuánta de la carga que hoy se mueve por ruta se podría mover por agua? Por ejemplo, las bobinas de acero. ¿Vos sabés que hay 1.200 camiones en una ronda permanente San Nicolás La Plata? Yo los veo Trayendo siempre. bobinas de acero. Los veo siempre. ¿Y no te preguntaste alguna vez Sí, por sí, qué lo esas veo bobinas de siempre. acero van por ruta? No sé dónde van a La Plata. A propulsora siderúrgica, que es la que relamina y corta la chapa. Lo la veo desbobina, siempre. ¿Sabes lo que viene? Es un accidente que se cayó una bobina y se abrió como un papel higiénico. ¡Vrum! Así. Sí, pero el problema es cuánta gente matan en camino. No te La pregunta es destrucción de rutas, contaminación, riesgo 1.200 vial. camiones hay de esos. Con Sí. razón, siempre los veo. Van y vienen. Y eso podría hay ir por agua tranquilamente. Solo 2 ferrocarriles. En la época de los 90, había 4 barcos haciendo esa ruta. Algunos llevaban más o menos unas 500 bobinas cada uno. O sea, representan 250 camiones. Otros llevaban 100, que representan 50 camiones. Cada barco. Eso era Puerto Roca. Me sorprende mucho la capacidad de destrucción que tiene la Argentina. Es impresionante. Porque cuando la vemos en la micro es mucho más fuerte que la macro. Por supuesto. En la macro déficit fiscal, Sí, no, pero cuando vos ves papá, la sectorizás y ponés la lupa sobre un sector, hay o destrucción sea, en todo. yo puedo decir así que las regulaciones y el estatismo en Argentina hicieron que Bolivia tenga más barcos de Argentina. Sí, por supuesto, que operen en el río Paraná, sí. Acá lo único que tenemos hoy es barcos pesqueros que se están vendiendo. No hay prácticamente pesqueras argentinas, quedan muy pocas. La mayor parte ya son chinas o son españolas. Están explotadas por sociedades chinas o españolas, ¿sí? Claro, vos conocés eso porque muchos de esos son clientes tuyos por algún motivo. Exactamente. Y después lo que tenés son remolcadores de puerto que están muriendo cada vez la actividad portuaria. Por ejemplo, Argentina tenía un movimiento de contenedores monstruoso, 2 millones de contenedores anuales. Hoy no tiene ni 400.000. Yo vengo de La Plata todos los días. Paso y yo no veo barcos ahí. No sé si entrarán en otro puerto. Pero el puerto de La Boca, que es de Arsenal Sur. No, bueno, la Boca, olvídate, la Boca desde lo que fue la causa Riachuelo está cerrada. No hay más barcos dentro del Riachuelo. El Riachuelo, hay una batalla de la gente de los barcos deportivos que quiere que lo vuelvan a abrir para la navegación. En realidad el Riachuelo fue un gran centro para hacer negocios de funcionarios a morir. Entre ellos tenés todo lo que fue en su momento la Cumar, o sea, antiguamente la cuenca Matanza Riachuela. Todo eso siempre fue la comisión de la cuenca. Empezó con Merilluli, Mirá que no estábamos hablando con los 1000 días, sí. Empezó allá y la verdad que fue terrible la cantidad de negocios que hicieron a raíz de eso. Arrancaron con consultoría de 40 millones de dólares. Tengo pocos minutos. Contame, porque sé que estuviste hablando con otros medios por este tema, ¿cómo se llama? El Titán. Titán, sí, es el submarino. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? A ver, es un caso bastante complejo. Va a haber mucha controversia porque el submarino... A ver, expediciones de este tipo son experimentales, a pesar de que ahí había un negocio turístico disfrazado
de experimento, porque las Pero tripulaciones... pasa que los tipos que fallecieron eran grosos, o que están ahí, perdón, no que fallecieron. A ver, los tipos que bajaron ahí pagaron $250.000 el son pasaje. turistas. Son turistas. Ah, ok, pensé Pagaron que eran es investigadores. como el loco que fue a la luna, ¿entendés? Pagaron $250.000 el pasaje. Los bajaron en un submarino que ahora hay algunas denuncias de algunos ex empleados que podría ser cuestionable el tema del casco. Lo cierto es que si vos me preguntas a mí si yo me metería adentro de ese submarino para ir a 4.000 metros de profundidad, por más que me digan que ya fueron 30 veces, te diría lo pensaría muy bien, porque es algo rudimentario en su funcionamiento, no deja de ser el mismo sistema que un ROV, que un robot submarino, pero nada más que con la capacidad de tener gente adentro, pero no tiene medios de comunicación real, se comunica a través de un sistema de mensajes, no tiene un sistema de emergencia real, más allá de soltar el lastre y salir. Y yo creo que sufrió un accidente grave, tuvo un evento grave, muy importante, porque fue una falla crítica. Porque ese submarino tiene dos formas de salir. Larga el lastre y sale solo a la superficie, que es una posibilidad. Como una burbuja. Sí. O implosionó y se aplastó. O se quedó enganchado entre las chapas del barco. Para una cosa, ¿qué barco? Del Titanic. Porque esto pasó en el Titanic. Sí, bajó al Titanic. Ah. Iban a hacer una filmación y llevaban a esta gente a ver los restos del Titanic, era la expedición número 31 que hacían. Se han filmado los restos maravillosamente con esos equipos, pero esos mismos equipos vos también los podés, o sea, funcionan robóticamente. De ahí a, digamos, llevar 2 tripulantes, vos arriesgás la tripulación. De ahí a llevar 3 visitantes, estás arriesgando la vida humana, por más que hayan firmado papeles de renuncia a cualquier tipo de juicio. Es bastante cuestionable y se va a saber cuando, ojalá, Dios quiera esta noche el submarino aparezca, haya alargado el lastre y no haya tenido posibilidad de comunicación, aparezca flotando en la bahía Terranova. ¿Sí? Ojalá. Pero si vos lo ves, que fue a las 2 horas de la inmersión, que es el tiempo que el submarino tardaba en llegar al fondo, hay una falla crítica. Esa falla crítica puede haber sido un colapso o engancharse. Y por cualquiera de los dos temas no tiene reserva de aire suficiente, salvo que lo encuentren en las próximas 24 o 36 horas, lo puedan enganchar con un ROV, con un vehículo robótico, y izarlo a la superficie para desengancharlo de donde está. Pero realmente es una situación crítica. Mirá, me llenaste de 3 millones de conocimientos. El más fuerte es la capacidad de destrucción argentina. Sin duda. Me quedé mal con eso. La tenemos. Porque venía muy divertido con la actividad y no sé si te queda algún comentario, sentite libre. No, yo no quiero sentir que te ocupé todo el tiempo. No, que quería que me ocupes todo el tiempo y quiero más. ¿Qué actividad te divierte más? Decís, loco, esto me mata. Para de mí emoción. el salvamento, primero, el salvamento no es una... Había un viejo refrán que decía que el salvamento es una actividad llevada a cabo por gente de dudosa mentalidad y muy cuestionable moralidad, y cuyos cálculos se basan en cálculos absolutamente incoherentes y no científicos, ¿no? Pero somos locos un poquito lo que hacemos esto. El desafío de ir a pelearte con un fierro es algo que no es para todo el mundo. Cuando un barco pierde la flotación y se va al fondo, ya no importa la ingeniería naval, porque los conceptos de la ingeniería naval sirven como conocimiento, pero los ingenieros navales crean barcos que floten, no que se hunden. Impecable, gran lección. Vas a volver, ¿eh? La próxima. Sé que andás dando vueltas por todo el mundo, por todos lados. Sí. Pero bueno, tratemos de volver porque es realmente muy interesante. Bueno, gracias. Don Carlos Luis Paz, Salvamento. Gracias, maestro. Gracias. Esto fue Pelota al Piso, muchachos. Gracias, Brian, querido. Gracias, Lalo. Nos vemos la próxima. Chau.